Hay días en los que despertamos sintiendo que no controlamos nada. Las horas se escapan, las emociones dictan nuestro ánimo y la mente, inquieta, nos arrastra como una corriente invisible. Entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Quién gobierna tu vida, tú o tus impulsos? Marcus Aurelius escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Esa frase, escrita hace casi 2000 años, sigue siendo una llave que abre la puerta hacia la autodisciplina, hacia el dominio de uno mismo, hacia la libertad interior. Porque la verdad es esta: sin disciplina no hay libertad. El que no gobierna su mente está condenado a servir a su debilidad. El que no domina sus deseos se convierte en esclavo de ellos. Y el que no se ordena a sí mismo acaba viviendo bajo el caos de lo externo. La disciplina no es una cadena, no es una cárcel, ni una renuncia a la vida. Es, por el contrario, la estructura invisible que sostiene la grandeza. Es el orden interior que permite que la voluntad se eleve por encima de la distracción, del miedo, del placer fácil. Cuando un hombre disciplinado se levanta cada mañana, no lo hace por obligación, sino por compromiso. No busca la comodidad, busca el propósito. Sabe que cada acto pequeño, levantarse a la hora que dijo, cumplir lo prometido, mantener el silencio cuando el ego quiere hablar, es una victoria, una batalla ganada en el campo más importante, su propia mente. Los estoicos comprendieron algo que muchos hoy han olvidado. La vida no se domina con fuerza, sino con dirección. No se trata de imponerte castigos, sino de crear un orden que libere tu energía hacia lo que verdaderamente importa. Piensa en ello. ¿Cuánto de tu día está gobernado por lo esencial y cuánto por lo inmediato? ¿Cuántas veces haces lo que debes y cuántas haces lo que simplemente te apetece? La disciplina comienza con una elección: decidir quién manda dentro de ti. Cada vez que eliges cumplir una promesa, aunque nadie te vea, estás construyendo carácter. Cada vez que eliges no rendirte, aunque todo sea difícil, estás fortaleciendo tu espíritu. Y cada vez que eliges actuar según tus principios, en lugar de tus emociones, estás afirmando tu libertad. La libertad de un estoico no es la de hacer lo que quiera, cuando quiera. Es la libertad de no ser esclavo de sus deseos, de sus miedos, de su comodidad. Es la libertad de mantener la calma cuando el mundo grita. Es la libertad de seguir el deber cuando los demás buscan excusas. Es la libertad de mirar dentro de sí mismo y encontrar ahí no desorden, sino propósito. Marcus Aurelius no escribió sus reflexiones para impresionar a nadie. Las escribió para recordarse a sí mismo que el verdadero enemigo está dentro, que cada día es un combate silencioso entre el hombre que somos y el que queremos ser. La disciplina es la espada de ese combate. No la blandes contra otros, sino contra tu propia debilidad. Imagina por un instante que cada pensamiento fuera un soldado. ¿Quién dirige ese ejército? ¿Tú o tus emociones? Porque si tu mente no obedece a tu razón, todo lo demás, el éxito, el respeto, incluso la paz, será frágil. La disciplina comienza en el instante en que decides que tus pensamientos no te dominarán, que tus actos no dependerán del estado de ánimo, sino del principio. Y ese principio puede resumirse en una sola idea: haz lo que es correcto, no lo que es fácil. Los estoicos vivían en un mundo tan caótico como el nuestro. Imperios en guerra, traiciones, pérdidas, incertidumbre, y sin embargo lograron mantener su centro. ¿Cómo? Volviendo siempre a la misma raíz, el dominio de sí mismos. Ellos entendieron que el universo no siempre obedece,
pero la mente sí puede hacerlo. Que la verdadera conquista no está en el poder externo, sino en la serenidad interior. La disciplina, entonces, no es el fin, es el camino, es el proceso de convertir la intención en acción y la acción en virtud. Es la distancia entre el hombre común y el hombre sabio, entre quien vive reaccionando y quien vive eligiendo. Cuando construyes disciplina, estás diciendo: no controlaré el viento, pero sí las velas. Y en esa frase se esconde toda la filosofía estoica, porque la vida no consiste en eliminar el caos, sino en aprender a navegarlo con firmeza. Así que hoy, antes de culpar al mundo, antes de culpar al tiempo o a los demás, detente, mira dentro, pregúntate: ¿estoy viviendo según mis valores o según mis impulsos? ¿Estoy eligiendo lo correcto o lo cómodo? ¿Estoy siendo dueño de mí mismo o sirvo a lo que me domina? El cambio comienza ahí, en ese momento silencioso en que decides no seguir igual, cuando tomas la decisión de actuar aunque cueste, cuando eliges levantarte aunque nadie te empuje, cuando haces lo necesario aunque no tengas ganas. La disciplina no te promete felicidad inmediata, pero sí te garantiza respeto por ti mismo. Y ese respeto es el cimiento de toda paz duradera, porque quien se respeta, se cumple, y quien se cumple, se libera. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: si duele, soporta; si es justo, hazlo; si temes, obsérvalo, pero nunca dejes de avanzar. Esa es la esencia de la libertad. No huir del esfuerzo, sino abrazarlo como el precio sagrado de una vida con sentido. No esperar la motivación, sino actuar con propósito. No ceder al ruido del mundo, sino escuchar la voz interior que dice: haz lo que debes y serás libre. La disciplina es el arte de ser tu propio maestro. Y cuando lo logras, nada ni nadie puede quitarte la paz, porque has entendido, como entendieron los sabios estoicos, que el dominio de uno mismo es el único imperio que no se derrumba. Todo comienza dentro. Antes de cambiar tu cuerpo, tus hábitos o tu destino, debes conquistar el único territorio que realmente te pertenece: tu mente. Porque quien no gobierna sus pensamientos, termina siendo gobernado por ellos. Marcus Aurelius lo sabía. En medio de guerras, traiciones y deberes imperiales, encontraba un espacio de silencio interior donde nada ni nadie podía perturbarle. Allí, en el centro de su alma, escribía: tu mente toma la forma de lo que tú decides contemplar. Cada pensamiento, cada imagen que eliges alimentar es una semilla. Si siembras miedo, crecerá debilidad. Si siembras ira, cosecharás caos. Pero si siembras claridad, serenidad y propósito, florecerá fortaleza. Tu mente es como un jardín que nunca descansa. Crecerá algo en ella con tu permiso o sin él. La pregunta es: ¿qué estás cultivando? Vivimos en una era donde la distracción se ha convertido en norma. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ceder el control de nuestra atención a una pantalla, a una opinión, a una emoción. Y poco a poco, sin darnos cuenta, perdemos el timón de nuestro propio pensamiento. El resultado es simple: confusión, ansiedad, insatisfacción constante. No porque el mundo sea peor, sino porque hemos olvidado cómo dirigir la mente hacia lo esencial. Los estoicos enseñaban que la mente es un templo y dejar entrar cualquier pensamiento es profanarlo. El hombre sin disciplina mental es como un barco sin capitán, a merced del viento, sin rumbo, sin destino. El hombre que domina su mente, en cambio, puede caminar entre tormentas sin perder la dirección. Pero dominar la mente no significa eliminar los pensamientos negativos, significa no identificarse con ellos. El estoico observa sus pensamientos como quien observa las nubes. Vienen
cambian, se disuelven. No lucha contra ellos, no se deja arrastrar, simplemente los ve pasar. Esa distancia, esa calma, es la esencia del autocontrol. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has perdido el día entero por un pensamiento que ni siquiera era real? Una preocupación, una suposición, una historia imaginaria. La mente crea fantasmas y luego les teme. Pero tú no eres tu mente. Eres quien la observa, quien puede dirigirla, quien puede decidir en qué enfocar su energía. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y tenía razón, porque lo que piensas, sientes, lo que sientes, haces, y lo que haces define tu destino. Por eso, la disciplina comienza ahí, en elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar marchar. Cuando logras ese dominio interior, algo profundo cambia. Dejas de reaccionar, comienzas a responder. Dejas de vivir a merced del caos y empiezas a actuar desde la claridad. Ya no eres esclavo de las emociones ajenas, ni del ruido externo. Empiezas a sentir la libertad silenciosa de quien se pertenece a sí mismo. Dominar tu mente es, en realidad, el mayor acto de amor propio, porque es negarte a seguir siendo víctima de tu propio desorden. Es decirte, mi paz vale más que cualquier impulso. Y ese tipo de decisión no se toma una vez, se practica cada día, cada hora, cada pensamiento. La mente es como un músculo, se fortalece con repetición. Si cada día eliges pensamientos de gratitud, se volverá natural mirar el mundo con calma. Si cada día eliges pensamientos de autocompasión, aprenderás a no castigarte por tus errores. Y si cada día eliges pensamientos de propósito, la mente dejará de ser un enemigo y se convertirá en tu mejor aliada. Los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron diferentes de nosotros. Tenían miedos, dudas, tentaciones. Lo que los distinguió fue su capacidad de mantener la mente firme cuando todo temblaba. Esa firmeza no es algo con lo que se nace, sino algo que se entrena. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esa frase es una de las verdades más poderosas de la vida humana, porque la realidad, en sí misma, rara vez nos destruye. Lo que nos destruye es la interpretación que hacemos de ella. Si logras dominar tu mente, ningún acontecimiento podrá robarte la calma. Puedes perder todo dinero, reputación, poder, pero si conservas el control de tu mente, aún lo tienes todo. El camino hacia ese dominio no es fácil. Requiere silencio, observación, paciencia. Requiere aprender a pausar antes de reaccionar. Requiere aceptar que tus emociones no siempre dicen la verdad, que tus pensamientos no siempre tienen razón. La práctica diaria puede comenzar con algo tan sencillo como esto. Al despertar, observa tu primer pensamiento. No lo juzgues, solo obsérvalo. A lo largo del día, cada vez que sientas enojo, miedo o ansiedad, repite: este pensamiento no soy yo. Y al dormir, repasa tu jornada. Pregúntate: ¿fui dueño de mi mente o fue ella la que me dirigió? Con el tiempo, notarás una transformación sutil pero profunda. Las cosas que antes te alteraban ya no tendrán poder sobre ti. Las opiniones ajenas dejarán de afectarte y descubrirás que la verdadera fortaleza no está en resistir el mundo, sino en mantener la mente en calma mientras el mundo cambia. Dominar la mente no es reprimirla, sino elevarla. Es enseñarle a mirar más allá de la reacción inmediata. Es convertirla en un instrumento de claridad, no de confusión. Y cuando alcanzas ese punto, nada externo puede tocar tu centro, porque el mundo siempre será incontrolable. Las personas cambiarán, las circunstancias se alterarán, los planes fallarán,
pero la mente disciplinada permanece, como una montaña entre tormentas, como una llama que no se apaga. Así, antes de intentar dominar tu entorno, tus relaciones o tus resultados, recuerda esta regla inquebrantable del estoicismo. Primero, conquista tu mente, lo demás seguirá, porque todo poder verdadero nace del silencio interior. Y cuando el pensamiento se ordena, el alma se expande. Entonces, y solo entonces, podrás mirar al mundo con toda su confusión, su belleza y su dolor, y decir con serenidad: nada externo puede dañarme, porque yo gobierno lo que soy. Nadie escapa al dolor, ni el sabio, ni el emperador, ni el más humilde de los hombres. La diferencia no está en sentirlo, sino en cómo lo enfrentamos. El estoico no huye del sufrimiento, lo contempla, lo entiende y lo transforma en fuerza, porque sabe que cada golpe que la vida le da puede ser una lección, un llamado a crecer, una oportunidad de templar el alma. Séneca escribió: «El fuego prueba el oro, y la adversidad prueba a los hombres valientes». El dolor, en su forma más pura, no viene a destruirnos, sino a mostrarnos de qué estamos hechos. Pero para verlo así, hay que cambiar la mirada. Mientras la mayoría ve castigo, el sabio ve entrenamiento. Donde otros se quejan, él se prepara. No hay fortaleza sin fricción. El músculo necesita resistencia para crecer. El carácter necesita dificultad para madurar. Del mismo modo, la mente requiere desafíos para aprender el arte de la serenidad. Por eso, el estoico agradece el dolor, porque en él encuentra la oportunidad de probar su virtud. El dolor es el espejo más honesto. Refleja nuestras debilidades, nuestras ilusiones, nuestros apegos, y al hacerlo, nos obliga a elegir: ¿seremos víctimas de lo que sentimos o usaremos ese fuego para purificarnos? Marco Aurelio lo comprendió profundamente. En medio del cansancio, la enfermedad y las guerras, escribió: «El obstáculo en el camino se convierte en el camino». Cada dificultad que enfrentaba no era una excusa para rendirse, sino una ocasión para practicar su filosofía. Donde había pérdida, ejercía el desapego. Donde había ofensa, cultivaba paciencia. Donde había incertidumbre, fortalecía la confianza en su razón. Ese es el verdadero poder del estoicismo: no eliminar el dolor, sino darle un sentido, convertirlo en un maestro, no en un enemigo. Porque el dolor sin propósito es sufrimiento, pero el dolor asumido con conciencia se transforma en disciplina, en claridad, en libertad. Cuando aceptas el dolor como parte de tu camino, algo dentro de ti cambia. Dejas de resistirte a la vida, dejas de esperar que todo sea fácil, y comienzas a entender que la dificultad no te quita fuerza, te la revela. Piensa en el acero. Antes de volverse irrompible, debe pasar por el fuego. Sin ese fuego, sigue siendo débil, maleable, inseguro. El alma humana es igual. Cada experiencia dura la templa, la afina, la limpia de orgullo y de miedo. No hay crecimiento verdadero sin incomodidad. Cada vez que evitas el esfuerzo, estás rechazando una parte de tu evolución. Cada vez que huyes de la adversidad, te estás negando la posibilidad de convertirte en alguien más fuerte. El camino fácil nunca forjó espíritus grandes. Los estoicos practicaban deliberadamente la incomodidad. Dormían en el suelo, soportaban el frío, ayunaban, caminaban sin abrigo. No por masoquismo, sino por entrenamiento. Sabían que el hombre que se acostumbra a lo incómodo se vuelve invencible, porque si puedes soportar lo que otros temen, nada te domina. Séneca lo decía con precisión: no pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden. Ese es el núcleo del estoicismo: transformar la aceptación en poder. Aceptar no es rendirse,
es actuar desde la claridad. Es decir, esto duele, pero no me destruye. Esto pesa, pero lo llevaré con dignidad. La mayoría de las personas busca evitar el dolor a toda costa. Persiguen el placer inmediato, la distracción constante, el alivio rápido. Pero esa huida solo prolonga el sufrimiento. El estoico, en cambio, se sienta frente al dolor y lo mira a los ojos. Lo observa sin dramatismo, sin queja, sin miedo, porque sabe que en esa mirada directa se esconde su libertad. ¿Y qué ocurre cuando aceptas el dolor? Descubres que no era tan grande como creías, que la mente lo exagera, lo deforma, lo multiplica. El miedo a sufrir siempre es más doloroso que el sufrimiento mismo. Cuando atraviesas el fuego, te das cuenta de que sigues de pie, más claro, más sereno, más fuerte. Aceptar el dolor también te enseña humildad. Te recuerda que no controlas el mundo, solo tus respuestas. Te enseña paciencia, porque todo pasa. Y te enseña gratitud, porque incluso el sufrimiento tiene su lugar en el orden del universo. Marco Aurelio decía: «Ama el destino que te ha sido dado». Esa frase no invita a la resignación, sino a la comprensión. Significa entender que cada experiencia, por dura que sea, contiene una lección destinada solo para ti. El dolor es parte de tu educación espiritual. Te pule, te enseña a soltar, te devuelve al presente. Cuando logras amar incluso tus heridas, la vida deja de ser una lucha. Ya no hay bueno o malo, solo aprendizaje. Y en ese estado, alcanzas una calma que nada ni nadie puede romper. Recuerda, no eres débil por sentir dolor. Eres débil solo cuando dejas que te gobierne. El valor no consiste en no sufrir, sino en no permitir que el sufrimiento decida por ti. Cada vez que eliges seguir adelante a pesar del dolor, estás entrenando tu alma. Estás puliendo tu carácter como el orfebre pule el metal. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿para qué? ¿Qué quiere mostrarte esta experiencia? ¿Qué parte de ti necesita fortalecerse? Porque en cada desafío hay una semilla de virtud esperando florecer. Y cuando el dolor llegue, porque siempre llega, recuérdalo, no estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Cada dificultad te prepara para algo más grande. Cada obstáculo que resistes con dignidad se convierte en poder interior. Como escribió Epicteto, no busques que las cosas sean más fáciles, busca ser tú más fuerte. Esa es la actitud del alma estoica. No huye, no se queja, no se rinde. Abraza el dolor como el guerrero abraza la espada, no por gusto, sino por deber, porque sabe que sin batalla no hay victoria, y sin dolor no hay libertad. Así, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Y tú, al enfrentarlo con coraje y serenidad, te conviertes poco a poco en lo que siempre debiste ser, un espíritu templado por el fuego, inquebrantable ante la vida. El camino fácil es cómodo, pero nunca transforma. El camino difícil duele, pero es el único que despierta tu verdadero poder. Los estoicos entendieron que la grandeza no se encuentra en evitar el esfuerzo, sino en buscarlo conscientemente. Porque solo cuando eliges hacerlo difícil, incluso cuando nadie te obliga, estás construyendo el tipo de fuerza que ningún obstáculo puede quebrar. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones desde un palacio, sino desde el frente de batalla, rodeado de enfermedad, frío y cansancio. Aún así, cada noche abría su cuaderno y escribía sobre virtud, deber y serenidad. No porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. El acto de escribir en medio del caos era su disciplina, su manera de recordar que el alma humana crece en la adversidad. La vida moderna nos ha enseñado a buscar la comodidad, la inmediatez, la recompensa rápida.
Nos ha hecho olvidar que el carácter se forja en la fricción, en la renuncia voluntaria, en la elección consciente de lo incómodo. Hemos confundido bienestar con debilidad y placer con propósito. Pero la verdad es clara. Lo que cuesta, enseña. Lo que exige, eleva. Lo que desafía, purifica. Cada vez que eliges lo difícil, te separas de la multitud. Mientras otros buscan el camino más corto, tú eliges el más noble. Mientras otros esperan motivación, tú actúas por convicción. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa al que vive dormido del que vive despierto. La disciplina estoica consiste en imponerse voluntariamente pruebas pequeñas para ser invencible ante las grandes. Dormir un poco menos para ganar claridad. Levantarse antes del amanecer para dominar la mañana. Guardar silencio cuando el ego quiere hablar. Negarse a reaccionar ante la provocación. Hacer el trabajo que nadie ve sin esperar aplausos. Cada uno de esos gestos cotidianos parece insignificante, pero juntos moldean una mente de acero, porque la verdadera fortaleza no se entrena en el ruido de la victoria, sino en el silencio del esfuerzo invisible. Séneca decía, nada grande se logra sin esfuerzo, y ese esfuerzo, cuando es elegido, deja de ser sufrimiento y se convierte en poder. El que solo trabaja cuando tiene ganas, nunca llega lejos. El que actúa aunque no tenga ganas, crea imperios dentro de sí. La grandeza interior no se construye en la euforia, sino en los días grises, en los momentos en que la mente susurra, basta, y tú respondes, aún no. Ahí, en ese segundo exacto, se define tu destino. El estoico elige lo difícil, no porque ame el dolor, sino porque ama lo que el dolor le enseña. Sabe que la incomodidad no destruye, revela, que el cansancio no es el fin, sino la prueba de que está vivo, avanzando, creciendo. Cuando te acostumbras a elegir lo difícil, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver el miedo no como una barrera, sino como una brújula que apunta hacia donde debes ir. Empiezas a entender que la incomodidad es una aliada, no una enemiga. Porque cada vez que haces lo que temes, la mente se expande, el alma se fortalece y el carácter se afina. Epicteto enseñaba a sus alumnos a practicar la dificultad voluntaria. Les decía, no te prepares solo para lo que deseas, prepárate también para lo que temes. Comer menos de lo habitual, caminar bajo la lluvia, renunciar al lujo, mantener la calma en la provocación. No eran castigos, eran ejercicios de libertad, porque quien se entrena en lo difícil deja de depender de lo fácil. Imagina por un instante que cada día de tu vida es un campo de entrenamiento, cada desafío, una lección. Cada incomodidad, una oportunidad. Si lo ves así, nada te derrota. La vida deja de parecerte injusta, porque entiendes que todo lo que te incomoda te está preparando. Marco Aurelio escribió, haz lo que la naturaleza exige, nada más y nada menos. Y la naturaleza humana exige esfuerzo, movimiento, crecimiento. La comodidad perpetua no es natural, es decadencia. El alma, como el cuerpo, se atrofia cuando no se usa. Por eso, cada mañana, cuando la pereza te invite a quedarte en la cama, recuerda, ese instante no es insignificante, es una batalla. Y quien vence esa primera batalla del día, ya ha ganado las demás. Elie Leventhal. Elige actuar sin esperar sentirte listo. Elige lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no te apetece, porque ese es el camino del dominio propio, el camino del verdadero estoico. No hay nada más poderoso que el hombre que se impone orden a sí mismo. El que dice, haré esto no porque sea fácil, sino porque es correcto. Ese hombre no necesita espectadores, ni recompensas, ni reconocimientos. Su recompensa es interna,
la serenidad de saber que cumple con su deber. El mundo moderno teme al esfuerzo. Quiere resultados sin disciplina, éxito sin sacrificio, paz sin lucha. Pero esas cosas no existen. Todo lo valioso cuesta. Y el que no está dispuesto a pagar ese precio, seguirá buscando atajos que nunca llegan a ninguna parte. Por eso el estoico elige voluntariamente lo difícil. Porque en ese acto de elección se libera del miedo, de la pereza, de la dependencia. Cuando eliges lo difícil, ya nadie puede manipularte. Ni el placer, ni la crítica, ni la opinión de los demás. Eres dueño de ti mismo. Y cuando un hombre se posee a sí mismo, nada externo puede esclavizarle. Así que no temas al camino empinado. Cada paso te hará más fuerte. Cada error te hará más sabio. Cada caída te enseñará humildad. Llega un momento en que el esfuerzo deja de doler, porque se convierte en tu forma natural de vivir. Y cuando eso sucede, has cruzado el umbral que separa la debilidad del dominio, la inercia del propósito. Elige lo difícil, porque ahí está tu crecimiento. Elige lo que cuesta, porque ahí está tu libertad. Elige lo que incomoda, porque ahí está tu transformación. Recuerda siempre las palabras del emperador filósofo. No esperes que la vida sea más fácil, hazte tú más fuerte. Y cuando lo hagas, descubrirás que el camino difícil no era el enemigo, era el maestro que te estaba esperando desde el principio. Ninguna batalla es más difícil ni más necesaria que la que libras contra tus propios deseos. Porque el verdadero enemigo del alma no está fuera, sino dentro, en ese impulso constante a buscar placer inmediato, aprobación ajena, distracción fácil. Y es ahí donde el estoico se distingue del resto, no por carecer de deseos, sino por no ser esclavo de ellos. Epicteto lo expresó con una claridad que corta como una espada. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Ser libre no significa hacer todo lo que te apetece, significa no necesitar hacerlo. La libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de actuar desde la razón y no desde el impulso. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a desear sin medida. Más dinero, más reconocimiento, más placer, más distracción. Cada notificación, cada anuncio, cada comparación intenta encender en nosotros un fuego que no cesa, y cuanto más alimentas ese fuego, más te consume. El deseo no saciado no muere, crece, exige, domina. Marcus Aurelius escribió: «Cuanto más necesites, más pobre eres». Y tenía razón, porque quien siempre busca algo más, nunca está en paz. El deseo perpetuo es una forma elegante de esclavitud. Nos ata con hilos invisibles a cosas que no controlamos, nos aleja del presente, nos roba serenidad. El estoico no renuncia al deseo por desprecio a la vida, sino por amor a la libertad. Comprende que los placeres son fugaces, pero el dominio de uno mismo es eterno, que no hay felicidad más profunda que la de no necesitar lo que no depende de ti. Dominar tus deseos no significa vivir en negación, sino en equilibrio. No se trata de reprimir, sino de educar, de enseñar a tu mente a distinguir entre lo que deseas y lo que necesitas, entre lo que te satisface por un instante y lo que te eleva de por vida. Piensa en cuántas veces el deseo te ha hecho actuar contra ti mismo. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por un impulso solo para sentir después el vacío que deja lo efímero? Ese ciclo se repite una y otra vez, hasta que decides romperlo con un acto de voluntad consciente. La mente indisciplinada confunde placer con bienestar, pero el placer, cuando gobierna, se convierte en tirano. Te promete alivio, pero te deja vacío. Te ofrece libertad, pero te encadena a la necesidad. Y cuando todo tu sistema de decisiones se basa en
lo que me apetece ahora, te conviertes en prisionero del instante. El estoico, en cambio, se pregunta antes de actuar: ¿esto me hace más fuerte o más débil? ¿Me acerca a mi propósito o me aleja de él? ¿Es una elección libre o una reacción automática? Esa pausa, esa distancia entre el impulso y la acción, es donde nace la verdadera libertad. Séneca escribió: el que es esclavo de sus pasiones, aunque esté en un trono, sigue siendo esclavo. Y cuánta verdad hay en esas palabras. Vivimos rodeados de reyes sin reino, personas que lo tienen todo, pero no se poseen a sí mismas. Buscan dominar el mundo exterior, mientras su mundo interior arde en desorden. Dominar los deseos exige valentía, porque implica mirar dentro de uno mismo y reconocer cuántas veces has actuado por miedo, por vanidad, por necesidad de validación. Implica aceptar que el placer fácil te debilita y que el autocontrol, aunque duela, te libera. La práctica estoica propone ejercicios simples pero poderosos: privar-te voluntariamente de algo que disfrutas, postergar la gratificación, decir no a lo que te tienta, solo para probar que puedes hacerlo, no por castigo, sino por entrenamiento. Cada vez que eliges renunciar, ganas poder. Cada vez que decides resistir, te fortaleces. Marco Aurelio practicaba esa austeridad incluso siendo emperador. Rodeado de lujos, dormía en el suelo algunas noches. Comía con moderación, hablaba con prudencia y recordaba constantemente que el poder exterior era nada sin el dominio interior. Porque sabía que un hombre puede perderlo todo y seguir siendo libre siempre que conserve el control de sí mismo. La sociedad moderna idolatra el exceso: comer más, comprar más, mostrar más. Pero el alma estoica busca lo contrario: ser más con menos. Encuentra riqueza en la moderación, plenitud en la simplicidad, grandeza en la sobriedad. No porque desprecie lo material, sino porque no quiere depender de ello para ser. Imagina lo que pasaría si hoy perdieras tus comodidades. Seguirías siendo tú mismo. Tu valor dependería de tus posesiones o permanecería intacto. El que domina sus deseos no teme perder, porque sabe que lo esencial, su carácter, su serenidad, su razón, no puede ser arrebatado. Los deseos, cuando no se controlan, se convierten en cadenas. Cuando los dominas, se transforman en herramientas. El problema no es desear, sino dejar que el deseo te conduzca. La clave está en usarlo como impulso, no como dueño. Cada vez que eliges el autocontrol sobre la indulgencia, estás enviando un mensaje a tu mente: yo decido. Ese simple acto, repetido miles de veces, construye una mente fuerte, un alma firme, una vida ordenada. La libertad estoica no es fría ni distante, es la paz que nace de saber que nada externo te gobierna, que no necesitas más para sentirte completo, que puedes disfrutar sin depender, renunciar sin sufrir, actuar sin ansiedad. Epicteto enseñaba que el hombre sabio desea solo lo que depende de él. Todo lo demás lo observa con gratitud, pero sin apego. Esa actitud transforma la manera de vivir. Dejas de perseguir y comienzas a disfrutar. Dejas de temer perder y empiezas a agradecer lo que tienes. Dominar tus deseos no es renunciar al placer, sino elevarlo, convertirlo en un acto consciente, no en una reacción automática. Encontrar belleza en lo simple, gozo en lo moderado, poder en la serenidad, porque el hombre que no se deja arrastrar por su deseo vive en una calma inquebrantable, y esa calma es la forma más alta de poder. Recuerda siempre, no eres tus deseos, eres quien decide qué hacer con ellos. Y cuando esa decisión nace de la razón, del propósito, del amor propio, has alcanzado lo que los antiguos llamaban ataraxia,
una mente en equilibrio, un alma libre y una vida gobernada no por lo que anhelas, sino por lo que realmente eres. Las palabras son más poderosas de lo que creemos. Pueden construir o destruir, inspirar o herir, liberar o encadenar. Una sola frase dicha sin control puede arruinar una relación, una reputación o incluso una vida entera. Por eso, los estoicos consideraban el dominio del lenguaje como una forma superior de disciplina. Marco Aurelio escribió: «Deja que tus palabras sean precisas y pocas». En esa sencillez se esconde una verdad profunda. Quien controla su lengua, controla su mente. Porque la palabra no es más que el reflejo de lo que pensamos, y el que se impone orden al hablar, se está imponiendo orden al pensar. Vivimos en una época en la que se habla demasiado y se escucha poco, donde las redes, las discusiones, los juicios y las opiniones inundan cada espacio, pero la abundancia de palabras no trae sabiduría, solo ruido. El sabio, en cambio, entiende que el silencio oportuno vale más que 1000 frases vacías. El hombre indisciplinado reacciona con la lengua antes de pensar. El hombre disciplinado observa, reflexiona y luego decide si hablar es realmente necesario. Ese instante de pausa tan breve, tan poderoso, es lo que separa la impulsividad de la sabiduría. Séneca advertía: «Nada se parece tanto a la locura como hablar sin medida». Y tenía razón, porque hablar sin control es dejar que el ego tome el timón. Es responder al deseo de ser escuchado, de tener razón, de destacar. Pero la razón no necesita gritar, la verdad no necesita ruido. Dominar la palabra es dominar el ego, es resistir la tentación de opinar sobre todo, de justificarte siempre, de querer la última palabra. El estoico elige cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. No para imponerse, sino para preservar su paz. No para demostrar sabiduría, sino para practicarla. La palabra disciplinada tiene 3 cualidades: claridad, serenidad y propósito. No busca herir, ni impresionar, ni convencer. Busca expresar lo necesario, en el momento justo, con la intención correcta. Imagina por un instante un mundo donde cada persona se detuviera 2 segundos antes de responder, donde el impulso se sustituyera por reflexión y el ruido por calma. Ese mundo sería más justo, más sereno, más humano, porque la mayoría de los conflictos nacen no de las acciones, sino de las palabras mal dichas, de los juicios precipitados, de las lenguas sin freno. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Antes de responder a un insulto, se preguntaba si el silencio no sería una respuesta más noble. Antes de dar una orden, meditaba si era justa. Antes de escribir una frase, la pesaba como si fuera piedra, porque sabía que cada palabra pronunciada tiene peso y todo peso deja huella. Controlar las palabras no es debilidad, es dominio. El silencio no es cobardía, es fuerza contenida. Solo quien tiene el control de sí puede callar cuando el orgullo le pide hablar. El lenguaje, en su forma más pura, es una herramienta sagrada. Sirve para crear comprensión, transmitir sabiduría, guiar el alma, pero cuando se usa sin cuidado, se convierte en arma. Y como toda arma, puede herir más de lo que imaginamos. Por eso, la práctica estoica invita a hablar menos, observar más, escuchar mejor. Escuchar no para responder, sino para comprender. Porque en el silencio atento se revelan las intenciones, los miedos y la verdad del otro. El estoico sabe que no necesita defenderse de cada ofensa. Sabe que la reacción inmediata es una trampa del ego. Cuando alguien lo ataca, responde con compostura o no responde en absoluto, porque entiende que las palabras del otro no lo definen, solo revelan el estado interior de quien las dice.
Epicteto enseñaba a sus discípulos: si alguien te insulta, recuerda que solo puede herirte si tú decides creerle. Esa es la esencia de la disciplina verbal, no dejar que las palabras ajenas alteren tu paz, y al mismo tiempo, cuidar que tus propias palabras no alteren la paz de los demás. La templanza en el habla no es solo cuestión de autocontrol, sino de respeto. Respeto por uno mismo, por la verdad y por el otro. Porque quien respeta sus palabras, respeta su mente. Y quien respeta su mente, vive con coherencia. Practicar la disciplina en la palabra significa aprender a decir menos, pero decir mejor. Significa hablar solo cuando lo que dices es más valioso que el silencio. Significa entender que cada palabra que pronuncias te representa, te define, te construye o te destruye. Haz la prueba. Durante un día, observa cómo hablas. ¿Cuántas veces dices cosas que no eran necesarias? ¿Cuántas veces hablas por nervios, por ego, por costumbre? ¿Y cuántas veces podrías haber elegido callar y con ello preservar tu energía, tu foco, tu paz? El estoico convierte su lengua en aliada, no en enemigo. Habla para servir, no para dominar. Corrige sin humillar, enseña sin imponer, comparte sin buscar admiración. Y cuando guarda silencio, lo hace con dignidad, no con miedo. Séneca escribió: la palabra es el espejo del alma. Y es verdad, hablar con moderación es reflejo de una mente ordenada. Hablar con respeto es reflejo de un corazón equilibrado. Hablar con propósito es reflejo de un espíritu disciplinado. La práctica no es fácil. A veces el orgullo arde, el impulso empuja, la emoción domina. Pero cada vez que eliges callar una palabra inútil, estás ganando una batalla invisible. Cada vez que eliges hablar con calma en lugar de ira, estás entrenando la virtud. Cada vez que eliges escuchar en lugar de imponer, estás acercándote a la sabiduría. Dominar la palabra es un arte que se construye con atención y humildad. Porque no hay mayor señal de madurez que decir lo justo, cuando corresponde y con serenidad. Al final, lo que decimos al mundo no desaparece. Nuestras palabras dejan huellas en los demás y también en nosotros. Por eso, el estoico las cuida como un jardinero cuida sus flores, poda el exceso, arranca la maleza, riega con intención. Así que recuerda, cada palabra que sale de tu boca puede ser una herramienta de construcción o una semilla de destrucción. Tú eliges. Habla con precisión, calla con sabiduría y deja que tus palabras, cuando finalmente broten, sean dignas de quien las pronuncia. Un alma dueña de sí, fuerte en la calma, firme en la verdad. No somos lo que hacemos de vez en cuando, somos lo que hacemos cada día, incluso cuando nadie nos ve. El carácter no se forja en los grandes momentos, sino en los actos silenciosos y repetidos que moldean nuestra mente y nuestra voluntad. Por eso, para los estoicos, la disciplina no es una inspiración momentánea, sino una estructura de hábitos. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus meditaciones escribió: «Tu vida es lo que hacen tus pensamientos», pero podría haber añadido: «y tus pensamientos son lo que repites». Cada acción que eliges, cada pensamiento que alimentas, cada decisión pequeña que tomas sin pensar, construye o destruye tu destino. No hay neutralidad, cada gesto cuenta. El hábito es una fuerza silenciosa. No grita, no exige, no seduce, pero día tras día moldea tu mente, tu cuerpo y tu alma. Y si no lo dominas, te domina a ti. La mayoría de las personas no vive con intención, vive en automático. Se levantan, actúan, hablan y reaccionan sin conciencia, prisioneras de costumbres que ni siquiera eligieron. Eso no es libertad, es una rutina disfrazada de vida. El estoico, en cambio,
elige conscientemente sus hábitos. Sabe que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en entrenarte para querer lo que te fortalece. Y ese entrenamiento se llama constancia. El hábito disciplinado es el puente entre la intención y el logro. Puedes tener los mejores ideales, pero sin rutina, se quedan en el aire. La acción constante es lo que convierte la filosofía en práctica, el conocimiento en sabiduría, la voluntad en virtud. Séneca decía, no basta con querer ser mejor, hay que actuar cada día como si ya lo fueras. Ese cada día es la clave, porque lo que repites se convierte en ti. Los hábitos son como ríos. Comienzan con un pequeño curso de agua, pero con el tiempo tallan la piedra. Así también ocurre con el alma. Cada pequeña acción repetida, por simple que parezca, va esculpiendo tu carácter hasta que, sin darte cuenta, ya no necesitas esfuerzo para actuar con virtud. Lo haces por naturaleza. Pero formar un hábito virtuoso requiere paciencia y claridad. No se trata de imponerte 1000 tareas, sino de elegir unas pocas que te eleven. El estoico no busca la perfección, busca la coherencia. Cada hábito que adopta tiene un propósito: fortalecer el alma, calmar la mente, simplificar la vida. Imagina comenzar cada día con un ritual estoico. Despertar antes del amanecer, respirar en silencio, agradecer por el nuevo día, escribir tus pensamientos, planificar tus acciones y luego enfrentarte al mundo con serenidad. No necesitas nada extraordinario, solo constancia, porque la constancia convierte lo ordinario en sagrado. Marco Aurelio practicaba eso. A pesar de ser emperador, encontraba tiempo para la reflexión, la escritura y la contemplación. Su grandeza no provenía del poder, sino del hábito diario de examinar su alma. Cada noche, antes de dormir, repasaba su día. He actuado con justicia, he sido guiado por la razón, he permitido que la ira me domine. Ese sencillo ejercicio era su forma de afilar la espada interior. El hábito tiene un enemigo: la inercia. La mente siempre busca el camino más fácil, el atajo más cómodo, la gratificación inmediata. Por eso, construir disciplina exige enfrentarse a uno mismo una y otra vez. Pero cada vez que eliges el deber sobre el deseo, el propósito sobre la pereza, estás fortaleciendo el músculo del carácter. Epicteto enseñaba que el alma se entrena como el cuerpo. Nadie se vuelve fuerte levantando un peso una sola vez, ni virtuoso con una sola acción buena. Es la repetición la que transforma la debilidad en poder. Así que no busques cambios radicales, busca constancia. Haz poco, pero hazlo bien, y hazlo siempre. Muchos buscan motivación, pero la motivación es inestable. Viene y se va, como el viento. El hábito, en cambio, permanece. No depende de tu estado de ánimo, ni de la inspiración, ni del entorno. Es una decisión que ya no se discute, que se ejecuta sin dudar, y ahí radica su poder. Libera tu mente del debate constante entre lo que deberías hacer y lo que deseas hacer. El estoico no se pregunta cada mañana si tiene ganas de actuar conforme a su deber. Lo hace. Y en ese acto silencioso de repetición diaria se encuentra la verdadera libertad. La disciplina en los hábitos también exige desapego. Habrá días en los que fracases, en los que rompas la cadena, en los que la mente venza al propósito. No importa. Lo importante es volver, siempre volver. El hábito no es rigidez, es constancia flexible. Cada regreso a la práctica es una victoria sobre la inercia. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El hábito es ese rumbo. Te mantiene navegando incluso cuando el mar está en calma o cuando las tormentas amenazan con desviarte. Sin él, te pierdes en distracciones. Con él,
avanzas en silencio hacia tu meta. Pregúntate, ¿qué hábitos te acercan a tu mejor versión? ¿Y cuáles te la roban sin que lo notes? Tal vez no necesites añadir más, sino eliminar lo que te aleja. El orden no siempre consiste en hacer más, sino en hacer mejor. Un hábito virtuoso no es una cadena, es una brújula. Te recuerda quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidar. Te mantiene centrado cuando las emociones te arrastran. Te ancla al presente cuando la mente quiere escapar. Y con el tiempo, ese hábito deja de ser una obligación y se convierte en naturaleza. Lo que antes era esfuerzo, se vuelve placer. Lo que antes era lucha, se vuelve paz. La verdadera libertad no es vivir sin estructura, sino elegir la estructura que te hace libre. Y eso solo se logra cuando tus hábitos trabajan a tu favor, no en tu contra. Así que empieza hoy, pequeño, pero constante. Levántate a la misma hora, escribe tus pensamientos, haz ejercicio, sé amable, lee, calla cuando quieras reaccionar. Cada acto repetido es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interior, porque el estoico no espera a las grandes ocasiones para demostrar virtud. La cultiva en los gestos cotidianos, en los detalles mínimos, en la repetición silenciosa de lo correcto. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que ya no necesitas pensar en la disciplina porque te has convertido en ella. Y entonces, como un río que fluye sin esfuerzo, tu vida estará guiada por una corriente tranquila, firme y clara, la de los hábitos que has elegido con sabiduría, los que te conducen, paso a paso, hacia tu mejor yo. La mayoría de nuestras angustias nacen de una confusión simple: creer que podemos controlar lo que, en realidad, nunca estuvo en nuestras manos. Intentamos cambiar a las personas, los resultados, las circunstancias, el pasado, el futuro, y en ese esfuerzo imposible se nos escapa lo más valioso: la serenidad. Los estoicos comprendieron esta verdad esencial. La libertad comienza cuando distinguimos lo que depende de nosotros de lo que no. Epicteto lo formuló con una claridad luminosa: hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Si comprendes la diferencia, nada podrá perturbarte. El hombre sabio no gasta su energía en lo incontrolable, no porque no le importe el mundo, sino porque entiende que solo puede actuar sobre sí mismo, sus pensamientos, sus actos, su carácter. Todo lo demás, la opinión ajena, el destino, el azar, pertenece al reino de lo incierto. Y luchar contra ello es como intentar detener el viento con las manos. Vivimos en una era donde la mente se dispersa entre lo que no puede manejar. Nos preocupamos por lo que dirán los demás, por lo que podría pasar mañana, por errores que ya no existen, y esa preocupación constante es una fuga de energía, una rendición silenciosa. El estoico, en cambio, centra su atención en el único terreno fértil que posee, el presente y su actitud frente a él. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza». No es una frase para consolar, sino una invitación a vivir con claridad, porque en cuanto dejas de resistirte a lo que no controlas, recuperas un poder más grande, el de dirigir tu respuesta. Los acontecimientos son neutrales, somos nosotros quienes les damos peso. Un fracaso no es una tragedia hasta que decides verlo como tal. Una ofensa no te hiere hasta que tú la aceptas como herida. El mundo no te roba la paz. Tú se la entregas cuando olvidas lo que sí puedes gobernar, tu mente. La disciplina de la atención es una de las virtudes más altas del estoicismo. Consiste en entrenar la mirada para distinguir entre lo esencial y lo irrelevante, entre lo que puedes actuar y lo que debes aceptar. No se trata de resignación, sino de sabiduría. Aceptar no es rendirse,
Es comprender que oponerte a lo inevitable solo te destruye. Piensa en un marinero. No puede controlar el viento, pero sí las velas. No puede cambiar la tormenta, pero sí su dirección. La vida es igual. No puedes decidir qué te ocurre, pero sí cómo lo afrontas. Y ese cómo lo cambia todo. La mayoría reacciona ante el mundo. El estoico responde desde su centro. Esa diferencia, aunque parezca mínima, marca el límite entre el caos y la calma. Cuando centras tu atención en lo que controlas, el miedo se disuelve, porque el miedo es siempre una anticipación del futuro, una proyección de lo incontrolable. Pero cuando te enfocas en el ahora, en tu respiración, en tus acciones presentes, la mente encuentra refugio. La paz no está en el mundo, está en tu manera de mirar el mundo. Séneca lo escribió con su serenidad característica. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. La mayoría de nuestros males no existen fuera de la mente. Nos los inventamos, los agrandamos, los alimentamos. El hombre disciplinado, en cambio, aprende a detener ese flujo. Cada vez que la mente se inquieta por algo que no depende de él, se recuerda: esto no está bajo mi control, por lo tanto, no merece mi paz. Practicar esta forma de discernimiento requiere entrenamiento diario. Al despertar, observad: ¿qué te preocupa hoy? ¿Depende de ti? Si no depende, suéltalo. Y si depende, actúa con claridad, sin queja ni demora. Esa práctica sencilla cambia la manera en que vives. Porque el control no está fuera, sino dentro. No puedes controlar si lloverá, pero puedes decidir si te quejas o abres el paraguas. No puedes controlar si alguien te trata mal, pero puedes decidir si respondes con ira o con calma. No puedes controlar la muerte, pero puedes decidir vivir con dignidad mientras llega. La mente indisciplinada se dispersa en todo lo que no puede cambiar. La mente estoica, en cambio, concentra su poder en lo que sí puede mejorar, su virtud. Por eso, mientras muchos viven frustrados por el mundo, el estoico vive en paz consigo mismo. Su felicidad no depende del destino, sino de su dominio interior. Marco Aurelio lo decía sin adornos: adáptate a lo que te toca, ama lo que la vida te da y no desees lo que no puede ser. Esa aceptación no es pasividad, es fuerza. Es mirar la realidad sin resistencia, actuar dentro de tus límites y dejar ir el resto con gratitud. Porque solo el que acepta lo inevitable puede concentrar toda su energía en lo posible. Y lo posible, siempre, comienza en ti. Este principio transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Dejas de ser una víctima de los acontecimientos y te conviertes en su intérprete. Dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y comienzas a crear desde lo que sí puedes. Dejas de esperar que el mundo te dé paz y comienzas a cultivarla dentro de ti. Imagina la serenidad de un hombre que no se altera por nada que no dependa de él. Puede perder una fortuna, una relación, un sueño y aún así mantenerse firme, porque sabe que nada externo puede robarle su virtud. Ese hombre ha alcanzado la libertad que el mundo entero busca en vano. Los estoicos no predicaban indiferencia, sino dirección. No te dicen no sientas, sino no te dejes arrastrar. No te piden ser frío, sino lúcido, porque el autocontrol no es ausencia de emoción, es sabiduría emocional. Actuar según tus principios, no según tus impulsos. Así que cuando la vida te sacuda, recuerda esta distinción sagrada entre lo que puedes controlar y lo que no. Dibuja esa línea en tu mente y decide en qué lado vas a vivir. Vivir en el lado de lo controlable es vivir en poder. Vivir en el lado de lo incontrolable es vivir en esclavitud. Cada vez que eliges concentrarte en lo que depende de ti, te liberas.
de la ansiedad, de la frustración, del miedo, y esa libertad interior se convierte en una fortaleza que nada puede destruir. Epicteto resumió toda la filosofía estoica en una sola frase que vale más que 1000 libros: haz lo mejor que puedas con lo que depende de ti y acepta lo demás como venga. Si haces eso, cada día de tu vida estará en tus manos, aunque el mundo no lo esté. Y cuando llegue la tormenta, no necesitarás controlarla. Bastará con mantener firme el timón, con la calma del que ha comprendido que la verdadera fuerza no consiste en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. Hay una distancia silenciosa que separa a muchos hombres de sí mismos, entre lo que piensan y lo que hacen, entre lo que saben que es correcto y lo que realmente practican, y en esa grieta invisible se pierde la paz interior, la confianza, el respeto propio. Los estoicos lo sabían bien. La sabiduría sin acción es una ilusión. No basta con entender el bien, hay que vivirlo. No basta con admirar la virtud, hay que encarnarla, respirarla, practicarla cada día. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que no deja espacio para la excusa. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno. Esa frase resume toda una vida, porque hablar de principios es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente transformador, es convertirlos en conducta. La coherencia es la forma más pura de disciplina. No se trata de perfección, sino de integridad, de vivir de tal manera que tus actos confirmen tus palabras y tus palabras reflejen tus pensamientos. Cuando hay alineación entre pensar, decir y hacer, surge una fuerza interior inquebrantable, la paz del que no necesita máscaras. Vivimos en una sociedad que premia la imagen más que la verdad. Muchos hablan de valores que no practican, predican virtudes que no siguen, buscan parecer antes que ser. Pero el estoico no actúa para los ojos ajenos, actúa para su conciencia. Su juez no está fuera, sino dentro. Epicteto enseñaba que el hombre virtuoso no necesita proclamar su virtud. Su vida la demuestra. Cada decisión, cada silencio, cada acto, justo es su testimonio. Y cuando nadie lo observa, sigue siendo el mismo. Porque la coherencia no depende del público, sino del carácter. Ser coherente no siempre es cómodo. A veces exige nadar contra la corriente, perder amigos, renunciar a beneficios, soportar incomprensión. Pero quien elige el camino recto, aunque sea más solitario, encuentra algo que vale infinitamente más: respeto por sí mismo. La incoherencia, en cambio, es una forma sutil de esclavitud. Te obliga a fingir, a justificar-te, a vivir dividido, y no hay carga más pesada que vivir en contradicción con tus propios valores. La mente no encuentra descanso cuando el alma sabe que está traicionando su verdad. El estoico vive con simplicidad interior. No dice una cosa y hace otra. No promete lo que no cumplirá. No busca aprobación, busca rectitud. Y esa rectitud no es rigidez, sino armonía. Una mente coherente no se desgasta, porque cada pensamiento conduce naturalmente a la acción. Séneca escribió: la filosofía no consiste en palabras, sino en hechos. Y tenía razón. El conocimiento sin aplicación se convierte en vanidad. El pensamiento sin práctica se vuelve ruido. Solo la acción coherente convierte las ideas en virtud y la virtud en poder interior. La coherencia también es una forma de humildad, porque exige reconocer que aún no somos lo que decimos ser y trabajar cada día para acortar esa distancia. No con culpa, sino con compromiso. No con prisa, sino con constancia. Porque la coherencia no se impone, se construye. Piensa en un árbol. Sus raíces invisibles son sus valores. Sus frutos visibles son sus actos. Si las raíces son débiles o falsas, los frutos no durarán.
Así también ocurre con nosotros. Cuando nuestras acciones no se alimentan de principios verdaderos, tarde o temprano, el disfraz se cae. La coherencia es vivir sin necesidad de defenderte. Es caminar con la serenidad del que sabe que no tiene nada que ocultar, que sus decisiones, aunque imperfectas, nacen del lugar correcto, y que si se equivoca, lo hace desde la honestidad, no desde la hipocresía. Marco Aurelio practicaba esta congruencia en todo lo que hacía. Como emperador, pudo permitirse el lujo de decir una cosa y hacer otra, pero eligió el camino más difícil: vivir como hablaba. Predicaba la templanza y la practicaba, predicaba la justicia y la aplicaba incluso contra su propio interés, predicaba la humildad y recordaba cada día que la gloria y el poder son solo polvo. Su ejemplo enseña que el liderazgo no se mide por palabras, sino por coherencia, que la verdadera autoridad no viene del rango, sino del carácter. Vivir en coherencia también exige atención. No puedes ser coherente si no sabes quién eres, qué crees, qué valoras. Por eso, la reflexión diaria es indispensable. ¿Estoy actuando según mis principios o según mis impulsos? ¿Mis decisiones reflejan mi verdad o mi miedo? ¿Estoy siendo fiel a lo que sé correcto o me estoy vendiendo al instante? Estas preguntas son como un espejo estoico, no para juzgarte, sino para recordarte el camino, porque la coherencia no se alcanza una vez, se renueva cada día, en cada elección. Y cuando falles, porque todos fallamos, no te castigues. El castigo no educa, la observación sí. Reconoce el error, corrige el rumbo y sigue adelante. Cada caída puede ser una lección si la mente se mantiene despierta. Epicteto decía: no te digas filósofo, vive como tal. Esa es la esencia. No proclames tu virtud, ensárnalo. No busques convencer, demuestra. No hables de disciplina, sé disciplinado. No recites sabiduría, vive sabiamente. La coherencia es, en el fondo, la unión entre palabra y destino, porque cada vez que actúas según tu verdad, estás dando forma a la versión más alta de ti mismo. Y cada vez que traicionas tus principios, por pequeños que sean, estás debilitando la estructura invisible de tu espíritu. El mundo exterior cambiará, pero tu integridad puede permanecer intacta. Y cuando todo lo demás falle, la fortuna, la fama, el afecto, seguirá quedándote eso, la certeza de que actuaste con rectitud, que tus pasos fueron tuyos, no dictados por el miedo ni por la multitud. Vivir en coherencia es vivir en paz, porque el alma ya no necesita defenderse del juicio de los demás, se basta con el suyo, y esa paz, fruto de la congruencia, es más valiosa que cualquier victoria externa. Así que no te preocupes por parecer virtuoso, preocúpate por serlo. No busques que te crean justo, busca serlo, incluso si nadie lo nota. No intentes impresionar, intenta ser verdadero. Marco Aurelio lo resumió con la serenidad de quien se gobierna a sí mismo. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. La mejor prueba de tus principios no está en tus palabras, sino en tu conducta. Haz de tu vida un ejemplo silencioso. Que cada acción sea una declaración, cada gesto una lección, cada día una confirmación de lo que crees. Y entonces, sin discursos, sin exhibiciones, sin máscaras, alcanzarás el estado más alto de la disciplina estoica, la perfecta coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cuando todo a tu alrededor se agita, cuando el mundo parece perder el rumbo y las emociones amenazan con arrastrarte, hay una fuerza silenciosa capaz de mantenerte en pie: la razón. No la razón fría ni distante, sino la razón serena, clara, humana. Esa que observa el caos sin dejarse arrastrar, que ve más allá del miedo, que elige la virtud incluso
cuando el corazón tiembla. Para los estoicos, la razón es el faro del alma. No hay virtud sin ella, ni libertad posible sin su guía. Epicteto lo dijo sin rodeos: si lo que haces no está de acuerdo con la razón, no lo hagas. Si lo que dices no es verdad, no lo digas. Así de simple, así de exigente. Porque la razón no es un lujo del pensamiento, es la brújula que mantiene la vida en su curso. Vivimos en una era gobernada por la emoción inmediata. La gente actúa antes de pensar, opina antes de entender, reacciona antes de escuchar. La rapidez ha sustituido a la reflexión, pero lo que se gana en impulso se pierde en claridad. Y el precio de esa impulsividad es caro: ansiedad, conflicto, vacío. El estoico no renuncia a sentir, pero se niega a ser esclavo de lo que siente. Comprende que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. La ira, la tristeza, el miedo, el deseo, todas tienen su propósito, pero ninguna debe ocupar el trono. Ese lugar le pertenece a la razón. Marco Aurelio escribió: si te dejas gobernar por la razón, serás igual que los dioses. Si te gobiernan las pasiones, no serás mejor que los animales. No es desprecio hacia lo humano, sino una invitación a elevarlo. El hombre no está hecho para vivir arrastrado por sus impulsos, sino para dirigirlos hacia el bien. La razón no destruye la emoción, la ilumina. La observa sin juicios, la escucha, la entiende y luego decide. Esa pausa consciente es la esencia del autocontrol. Porque solo quien puede detenerse a pensar en medio de la tormenta es verdaderamente libre. La mente racional es como un piloto que guía la nave a través de la niebla. No puede evitar las olas, pero puede mantener el rumbo. No puede cambiar el mar, pero sí la dirección. Y ese poder, el poder de mantener el timón firme cuando todo se sacude, es el que distingue al sabio del impulsivo. Ser racional no significa ser insensible, sino actuar con sabiduría incluso cuando sientes intensamente. Significa responder, no reaccionar. Significa actuar desde la claridad, no desde el ruido. Porque el que se deja llevar por la emoción se convierte en marioneta del momento. El que se guía por la razón se convierte en dueño de su destino. Séneca enseñaba que las pasiones no se destruyen, se dominan. La ira puede transformarse en coraje. El miedo puede convertirse en prudencia. El deseo puede canalizarse en propósito. La razón es el fuego que purifica todas esas fuerzas y las convierte en energía útil. Pero la razón no surge sola. Hay que cultivarla, entrenarla, protegerla. Y ese entrenamiento comienza con algo tan simple como la observación. Cada vez que una emoción te golpee, detente y pregúntate: ¿es razonable mi reacción? ¿Depende esto de mí? ¿Estoy actuando desde la virtud o desde la vanidad? Esa pausa tan breve y tan poderosa puede cambiar el curso de un día, de una decisión, incluso de una vida. Marco Aurelio practicaba este examen constante. En sus meditaciones volvía una y otra vez a la misma idea: no permitas que tu mente se convierta en campo de batalla para lo irracional. Sabía que la mente indisciplinada es como una ciudad sin murallas. Cualquier emoción puede invadirla. Por eso, cultivaba la vigilancia interior, la atención serena que impide que el caos entre sin permiso. La razón no suprime el corazón, lo ordena. Le enseña cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Le da forma, propósito y medida. Es el puente entre la emoción y la sabiduría. Imagina por un momento una vida gobernada por la razón, donde ninguna palabra salga sin intención, ningún gesto nazca del impulso, ninguna decisión se tome en la oscuridad del miedo. Una vida así no es fría ni distante, es libre, porque quien se guía por la razón no es una víctima del entorno, sino un arquitecto de sí mismo.
El mundo exterior puede ser incierto, pero la mente racional construye estabilidad dentro del alma. Cuando todo cambia, ella permanece. Cuando todo grita, ella guarda silencio. Cuando todo se derrumba, ella observa, comprende, actúa. Esa es la serenidad que buscaban los estoicos. No una calma artificial, sino la calma profunda de quien entiende que el universo sigue un orden que no depende de sus deseos, y que su única tarea es vivir conforme a ese orden, con virtud y claridad. Epicteto decía que el hombre sabio se distingue porque sus juicios son justos. No ve las cosas como quiere que sean, sino como son, y al verlas con verdad, puede actuar con justicia. Esa visión, limpia, sin distorsión emocional, es el fruto más alto de la razón. Pero usar la razón no significa aislarse del mundo. Al contrario, te conecta con él de forma más real, porque ya no reaccionas a tus fantasmas, sino a la realidad misma. Ya no luchas contra lo que no existe, sino que enfrentas lo que es. La razón también exige humildad, porque pensar con claridad implica aceptar que no lo sabes todo, que puedes equivocarte, que la verdad es más grande que tu opinión. El sabio no se aferra a tener razón, se aferra a buscarla. Esa búsqueda constante es el alimento de la mente lúcida. En tiempos de confusión, la razón es tu refugio. En tiempos de miedo, tu espada. En tiempos de duda, tu guía. No porque elimine las emociones, sino porque las orienta hacia lo que vale la pena. Así que cuando sientas que el mundo te empuja hacia la reacción, hacia el juicio, hacia la ira, recuerda, la emoción es el fuego, la razón, el contenedor que le da forma. Sin ella, todo se quema. Con ella, todo ilumina. Haz de tu razón una guardiana, que cada pensamiento pase por su puerta, que cada palabra sea filtrada por su claridad, que cada acción nazca de su equilibrio, porque la mente gobernada por la razón es invencible. Puede sufrir, pero no se descompone. Puede dudar, pero no se pierde. Puede temer, pero no se rinde. Y cuando llegue el último día, como llegará para todos, el hombre guiado por la razón podrá mirarse a sí mismo sin remordimiento, sabiendo que no vivió arrastrado por la corriente del mundo, sino conducido por la luz más pura que posee, la sabiduría interior de una mente en calma, guiada por la razón, al servicio de la virtud.